Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto que nos estén acompañando en este ya casi final mes de febrero. Ya estamos en este 2025 y veo caras, nombres conocidos que habíamos estado tanto en diplomados como en cursos, como en las conferencias del año pasado. Y bueno, me da mucho gusto que estemos de nueva cuenta en esta comunidad, ¿no? En esta comunidad que hemos estado formando ya a lo largo de casi 2 años, en la cual hemos estado trabajando a través de Forum en todos estos, en todas esas temáticas que van orientados para generarnos estas herramientas a nosotros como docentes, como especialistas en el área de la educación, de la psicopedagogía, de la psicología, de todos los que convivimos de una u otra manera con niños, niñas, adolescentes y adultos en los ámbitos también escolares. Y bueno, hoy me da mucho gusto recibir y presentarles a una gran profesionista del país de Colombia que se une a las filas de Forum a partir de este año 2025 y hoy prácticamente con esta conferencia le damos la más cordial bienvenida a esta familia que es Forum y que la van a estar viendo en varios programas, en varios cursos que tenemos aperturados durante 2025 y también próximamente la van a ver en nuevos programas de diplomados que vamos a estar abriendo este año 2025 y 2026. Agradezco a todos los que se están conectando, los que nos están dentro de esta sala de Zoom, los que hicieron su registro desde días pasados, desde semanas pasadas, y también a los que ya nos están acompañando a través de nuestra transmisión de Facebook en el Facebook oficial de Forum, que es Centro de Estudios en Forum, que es nuestro canal de Facebook. Hoy bien vamos a hablar de un tema muy importante y que el título de esta conferencia es Salud mental e inteligencia emocional de los docentes al aula, ¿no? Vean qué tan importante es este título y ya desde el título vamos como imaginándonos muchas cosas de las cuales vamos a estar platicando. Pero antes quiero comentarles, antes de presentar la síntesis curricular de la psicóloga, de la maestra que nos acompaña el día de hoy, quiero recordarles que nos han acompañado en otros momentos, en otras conferencias, que al finalizar esta conferencia vamos a poner tanto en el canal de Facebook como también aquí en la sala, en el chat de esta transmisión, el enlace para su registro de constancia. Entonces, es importante mantenernos durante toda la sesión. Igual otra parte importante es que durante la sesión vamos a estar revisando todas las preguntas que van llegando al chat para que al finalizar podamos hacérselas llegar a la maestra Carolina para que le dé respuesta a sus preguntas, sus sugerencias, sus cuestionamientos, todo lo que ustedes quieran platicar o inclusive compartir y ampliar de lo que hoy vamos a estar desarrollando. Bueno, sin más preámbulo, les presento a la psicóloga Carolina Nieto Parra. Ella es psicóloga, especialista en alta gerencia, máster en coaching y entrenamiento, magíster en psicología deportiva. Quiero comentarles que la psicóloga es una profesional colombiana con varios años de experiencia, tanto en el sector deportivo como en el educativo, especialista en el desarrollo de habilidades emocionales en niños desde 3 años. Su trabajo se centra en la implementación de estrategias psicológicas y pedagógicas que potencian el bienestar emocional y el rendimiento tanto en el ámbito educativo como en el ámbito deportivo. Como conferencista internacional, ha participado en múltiples espacios de formación dirigidos a profesionales de la educación, el deporte y la psicología, compartiendo herramientas innovadoras para el fortalecimiento de habilidades emocionales y el liderazgo en contextos de alto desempeño. Además, diseña e imparte talleres para padres orientados al desarrollo de habilidades blandas que favorecen la comunicación y las relaciones familiares, promoviendo un entorno armonioso y de apoyo para el crecimiento integral de sus hijos e hijas. También capacita a docentes y entrenadores, brindándoles metodologías efectivas para mejorar la gestión de emociones,
la motivación, la disciplina en sus estudiantes y deportistas con el fin de optimizar su desempeño y bienestar. Su misión es transformar vidas a través del conocimiento y la formación, aportando herramientas prácticas que generen un impacto positivo y duradero en niños, niñas, familias y profesionistas. Les dejo en este momento, en esta gran conferencia, con la psicóloga Carolina Nieto Parra, que nos acompaña desde el hermoso país de Colombia. Bienvenida, psicóloga. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien y ya ansiosos de escucharle. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial desde Colombia a todas las personas que están conectadas. Vi por ahí en los mensajes muchas personas de aquí cerquita, de donde estoy yo, pero pues también sé que nuestra gran audiencia pues está en tu país y nada, espero desde mi perfil profesional y desde toda mi experiencia como persona también poderles brindar muchísimas herramientas en el día de hoy para que pues ustedes las puedan empezar a aplicar en su diario hacer. Y pues bueno, quise arrancar con este tema que me parece de gran importancia. Tantas veces que nosotros ejercemos nuestras carreras desde la educación, desde el entrenamiento deportivo o simplemente desde cualquier ámbito que incluya el tema de la enseñanza y del aprendizaje, siempre nos concentramos en lo que tenemos que entregar, en cumplir un objetivo específico, pero creo que son más las veces en que nos descuidamos a nosotros mismos como personas, minimizando todo lo que pasa a nuestro alrededor, que pues al final del día eso termina viéndose un poco reflejado en nuestro quehacer diario. Este tema que vamos a tocar el día de hoy siempre es muy poco tiempo para poder abordarlo, pero bueno, son las herramientas principales en las que quiero que ustedes como docentes, como personas que estamos inmersas en todo el proceso de aprendizaje, pues podamos vernos identificados, más allá de escuchar, de solo tener un concepto. Es súper importante que nosotros empecemos a entender qué rol estoy jugando yo en el rol, perdón, en el ámbito educativo de mis alumnos, pero que también entendamos qué rol terminan jugando esos alumnos con los que yo trabajo en mi vida personal y en mi vida profesional. Hay dos temas que son determinantes y que deberían ser, sin duda alguna, los más importantes para nosotros desde la parte personal y profesional, y es entender la salud mental y la inteligencia emocional como una herramienta aliada en todo el fortalecimiento de generar este marco educativo que nosotros queremos lograr. Sin duda alguna, sé que todos los profesionales que estamos conectados acá es porque en verdad amamos lo que hacemos, nos esforzamos por brindar siempre algo más a nuestros grupos, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, pero sin duda alguna no debemos dejar a un lado la importancia que tenemos nosotros. Siempre hablo en todo lo que hago y en mi trayectoria profesional de la importancia de conocernos y reconocernos a nosotros mismos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Entonces, pues les doy la cordial bienvenida a este pequeño mini taller de salud mental e inteligencia emocional de los docentes a las aulas. Quiero arrancar con esta frase y que todos la empecemos a vivir y a proyectar en lo que hacemos. Y se refiere a que cuando los docentes están mentalmente saludables, son más capaces de crear un entorno positivo y motivador en el aula. Es decir, que cuando nosotros como docentes estamos preparados para afrontar, enfrentar, asimilar y realmente vivir esta experiencia desde el aprendizaje, y yo como persona también lo conozco y lo reconozco, voy a ser muchísimo más efectivo en todo lo que yo quiera hacer dentro del aula. En este ratico que vamos a estar acá, quiero que al final ustedes se lleven algo más que un aprendizaje, que algunas cosas que escuché que me llamaron la atención, que me generaron como curiosidad. Más allá de eso, quiero que ustedes puedan tener como una radiografía de cómo estamos nosotros como docentes y como profesionales en este tema que vamos a trabajar el día de hoy, cómo está mi inteligencia emocional, cómo está mi salud mental, qué tanto reconozco lo que es, el impacto que tiene, pero lo más importante, cómo me estoy cuidando yo y cómo estoy garantizando, pues que al final todo esto tenga un propósito, que no se quede netamente como en un aprendizaje transitorio, sino que empecemos a tener herramientas para mejorar tanto nuestra experiencia en el aula, pero sobre todo empezar a cuidarnos a nosotros mismos como personas, como profesionales. Inmediatamente eso ocurra, pues vamos a cuidar a nuestro entorno.
quiero invitarlos a los que quieran hacer el ejercicio, ojalá todos lo hagamos en conjunto, es que puedan tomar una hoja y puedan dibujar una silueta de cada uno de ustedes. En todos los temas que vamos a tocar en este ratito que vamos a estar compartiendo, me gustaría que ustedes tuviesen la oportunidad de empezar a identificar cómo juego yo en ese rol, ¿sí? ¿Cómo me identifico yo? Yo les voy a estar haciendo constantemente preguntas que me gustaría que ustedes se las pudiesen responder en la hoja y al final, pues como les digo, más allá de tener un conocimiento transitorio, es poder que cada uno se vaya con tareas específicas, de pronto de potencializar, de desarrollar, o que pues mediante lo que vamos a hablar el día de hoy podamos tener una herramienta de cambio o de mejora para el entorno educativo que vamos a tener. Entonces espero todos en verdad puedan hacer la actividad porque sé que ese productico, esa hojita que vamos a sacar nos va a ayudar muchísimo en nuestro quehacer profesional. Antes de empezar, realmente quiero explicar un término que está demasiado ligado con los términos que vamos, con los conceptos, perdón, que vamos a trabajar el día de hoy, que son salud mental e inteligencia emocional. Y es el término de las emociones. Básicamente, las emociones son los determinantes o los detonantes para estos dos espacios que vamos a trabajar. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros confundimos el término de emociones y como no tenemos tan claro qué es, pues empezamos a dejar como, entre comillas, dominarnos por lo que, por lo que nos pasa y que sean las emociones las que empiecen a controlar mi comportamiento, mi temperamento, la forma en la que hablo, la forma en la que me expreso. Y es muy importante que nosotros empecemos a entender que la emoción no es nada diferente a una reacción a algo que pasa, a algo que pasa en qué entorno, algo externo a mí. No hay una emoción que se produzca en nosotros por algo que no haya ocurrido externo, ¿sí? Cuando nosotros, siempre que estamos felices o tristes o enojados o con ira o cualquiera de las emociones que nosotros conozcamos, tenemos que tener la claridad que eso es una respuesta de algo que yo estoy generando, o bien sea porque me agradó y me pongo muy feliz, o bien sea porque me disgustó y me enojo, o bien sea porque hay algo que quiero evitar y como que lo minimizo y trato de no escucharlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no tenemos tan claro este concepto de que la emoción no es otra cosa que una reacción y nos quedamos como un poco, centramos toda nuestra atención y nuestra concentración en poder controlar esa emoción. Entonces, no me quiero sentir triste y empiezo, en vez de controlar la emoción, a hacer un refuerzo de la misma. Porque cuando digo, no me quiero sentir triste, pero porque estoy triste y empiezo a identificar como todos esos factores, me centré tanto en la emoción que esa emoción me va a generar un cambio de comportamiento. Entonces ahí cuando nos ponemos histéricos, cuando gritamos, cuando de pronto perdemos el control de las situaciones, y es porque estamos permitiendo que el comportamiento que yo tenga sea determinado por una emoción. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto como educadores, como profesores, como licenciados? Porque básicamente las emociones que yo maneje dentro del aula, la forma en la que yo me dirija a mis alumnos, la forma en la que yo transmita mi conocimiento, siempre va a ser determinada por las emociones que yo esté generando y por las reacciones que yo tenga a todas las situaciones externas que ocurren, tanto en mi entorno profesional, pero también en mi entorno personal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entendemos esto y empezamos a jugar en ese entorno de aprendizaje, entendiendo a la emoción como una reacción y no entendiendo a la emoción como un comportamiento específico? Pues que vamos a permitir que el rendimiento, ¿sí?, en el aprendizaje sea producto a ese juego emocional al que yo voy a llevar a mi estudiante o mi alumno. Creo que no hay un método más efectivo de aprendizaje que es cuando yo logro conectar emocionalmente a mi alumno con cualquier tema que yo estoy tratando. Pero ¿cuál es el problema y por qué? Digamos que me intereso tanto en este tema de la salud mental en los docentes, porque realmente muchas veces descuidamos tanto nuestra salud desde lo individual, desde nosotros como profesionales, que permitimos que nos sobresaturemos todo el tiempo. Entonces, cuando ya llegamos a un punto máximo en el que en verdad estamos sobresaturados de diversas cargas que ocurren a nuestro alrededor, es cuando nosotros empezamos a perder la paciencia con más facilidad. Cuando de pronto
Para mí antes escuchar era muy sencillo, ahora como que ya no tengo tantos niveles de paciencia o de comunicación efectiva con mis estudiantes, ya empiezo a ser menos tolerante, me cuesta a veces la repetición de ciertas cosas. Entonces, esas alertas son las que quiero que empecemos a identificar, pero desde la claridad de los conceptos, porque si nos damos cuenta, el solo hecho de confundir este concepto de emoción nos está haciendo que nuestro comportamiento cambie y se vaya literalmente a hacer una reacción de todo. Entonces, ya no estoy haciendo como un comportamiento previo, ¿sí? Un comportamiento específico a algo que yo sé que me hace bien, que me hace mal, sino estoy generando reacciones inmediatas. ¿Qué es lo que pasa con estas reacciones? Que esas no las controlamos nosotros, las están controlando la emocionalidad que estoy sintiendo. Y hay algo que tener súper claro, y es que las emociones son completamente transitorias. Cuando yo exploto emocionalmente o cuando reacciono con gritos, a veces inclusive muy fuerte, violentamente, ¿sí? Esa emoción me va a durar muy poquito. El problema es que las consecuencias que trae esto, pues a nivel personal son grandes y si lo llevamos a un ámbito educativo, pues es mucho más difícil. ¿Cuál es el gran reto? Y lo vamos a tocar enseguida. Creo que uno de los grandes retos en el momento actual en el que nos encontramos todos nosotros es empezar a entender cómo logro para ser un docente eficaz, efectivo, que está pendiente de su salud mental, de su inteligencia emocional, cuando estamos en un entorno educativo completamente emocional. Y este entorno educativo completamente emocional no solo lo vamos a hacer referencia a nuestros compañeros docentes, sino también vamos a hacer referencia a todo lo que lo incluye, a los alumnos, a los directivos, a los padres de familia, a la vida personal que yo tengo, a los objetivos que yo tengo y a cómo yo como individuo, uno solito, está interpretando y está trayendo todo eso. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces nos queremos ver solo desde un ámbito. Entonces, yo estoy en el colegio o en el lugar de trabajo y simplemente soy yo y nada de afuera me molesta. Pero cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones adecuadamente, es como si nosotros tuviésemos parlantes en la cabeza que todo el tiempo nos va a estar dando información y haciendo refuerzos, en su mayoría negativos de ciertas situaciones. ¿Cuál es el mayor reto? Y es al que me refiero y el que quiero que ustedes lo empiecen a evidenciar. ¿Cómo hago yo como docente, como persona que soy antes de ser profesional, para poder manejar, regular, controlar y asimilar todo el entorno emocional en el que estoy para cumplir mi objetivo principal, que es generar una transferencia de conocimiento? Entonces, todo eso es lo que quiero que empecemos a trabajar. La primera pregunta que quiero que ustedes resuelvan ahí en la hojita es precisamente esa. Yo como profesional, ¿cómo hago para reconocer, manejar, gestionar, ¿sí? Y asimilar todo el entorno emocional que tengo a mi cargo? Porque si nos damos cuenta, el hecho de ser docentes no solo implica que yo tengo una relación bidireccional, solo mi alumno y yo. Estamos hablando, como les decía, de un ámbito directivo, de un ámbito de padres de familia, de un entorno social, de un entorno académico y de muchas presiones que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Entonces, esa es la primera pregunta que pueden hacerse, ¿sí? La respuesta puede ser muy sencilla: no tengo ni idea, no lo hago, lo trabajo específicamente con objetivos muy cortos, pero es importante que desde ahí empecemos a construir todo lo que vamos a ver. Quiero que tengamos muy claro realmente de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. ¿Sí? Salud mental no simplemente es estar en un equilibrio y sentirnos bien, y muchas veces solimos confundir el término de salud mental con no tener ningún tipo de emocionalidad negativa. Entonces, si yo no tengo ningún tipo de emocionalidad negativa, estoy súper bien emocionalmente y no pasa. La salud mental va ligada directamente con el tema emocional que les acabo de explicar, pero muchas veces no entendemos el manejo, como les decía al comienzo, porque no entendemos muy bien los conceptos. Aquí les puse algo súper básico que nos va a servir un montón desde la identificación de cómo está mi salud mental y por qué yo como docente tengo que hablar de salud mental si finalmente no es la cátedra que enseño, no es el tema específico en el que yo me especializo, pero aquí vamos a empezar a entender
como les decía ahorita, que la herramienta más eficaz para yo generar un aprendizaje coherente y rápido con mis estudiantes es generando un vínculo emocional en lo que ellos están haciendo y en lo que yo estoy enseñando o lo que quiero expresar. Vamos a empezar a hablar de que la salud mental sí habla de bienestar, de un bienestar emocional, psicológico y social. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta ahí, no solo está ligado a mis emociones como individuo, sino a la relación que tienen esas emociones que yo estoy teniendo con el entorno. Como les decía hace un rato, no hay una emoción que se genere sin una reacción externa. ¿Quién me genera esa reacción externa? Pues mi entorno. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a identificar en nuestros alumnos, sobre todo, aterrizándolo, digamos, al tema que estamos trabajando acá, también no solo cómo está mi salud mental, sino cómo está la salud mental de ellos. Cuando yo logro identificar eso en mis alumnos, voy a empezar a detectar diversas señales de alarma que me va a permitir a mí generar, digamos que canales de comunicación mucho más efectivos para poder saber cómo están y saber de qué manera puedo ser más eficiente tanto en mi trabajo como docente como en todo lo que esto incluye. ¿Qué abarca esto? Abarca tres cosas importantes: cómo pensamos, ¿sí? Cómo sentimos y cómo actuamos. Estos tres ítemcitos funcionan en cadena. Cómo pensamos es básicamente la reacción inmediata que yo tengo a algo que pasa. Entonces, pongámoslo en una situación específica que nos puede pasar en el día a día. Cuando yo de pronto me levanto en casa, porque la labor del docente no inicia solamente cuando cruza la puerta del colegio, sino empieza a ser determinada por cómo viene él fuera de casa, o ella en este caso. Nosotros nos levantamos y tal vez no tuvimos el mejor despertar, no tuvimos el mejor desayuno, no tuvimos el mejor ingreso al aula y el niño no trajo la tarea o hace preguntas constantemente o yo estoy dando alguna directriz y no me hacen caso. Como yo ya estoy susceptible de algo, ¿sí? Y vengo con una carga emocional, porque no, las cargas emocionales no desaparecen por el simple hecho de que yo no quiera escucharlas, están ahí y ese es el ruido del que tanto vamos a hablar. Cuando yo lo tomo desde el cómo pienso, es solamente una reacción inmediata, ¿sí? Es la primera respuesta que yo le doy cuando veo que no me hace caso, no me hace caso. Entonces, generalmente cuando nosotros o nos vamos al grito o nos vamos a la orden un poco más fuerte o tomamos diversas acciones para lograr controlar lo que yo veo que a mí me está molestando. Entonces, esa acción específica es la reacción. El cómo me siento, obviamente puedo tener una frustración o me puedo sentir realmente hacia la ira, hacia la rabia, porque realmente cuando hablamos de ira y rabia, sí suenan emociones que son un poco fuertes, pero pues también digamos que cuando empiezan a aparecer, dan señales muy claras de lo que tenemos que trabajar. ¿Qué pasa ahí? Y es algo que sucede en el entorno educativo todo el tiempo y de aprendizaje, que nosotros como docentes somos como, entre comillas, expertos en minimizar todas esas emociones y normalizarlas, ¿sí? Entonces, son niños y así me toca aguantarlos. Es que se portan así y yo no puedo hacer nada. Pero ahí es donde quiero darles un ejemplo que espero ustedes lo puedan entender y aplicar en su quehacer diario. Y es que finalmente, así como se dice coloquialmente que los niños son esponjitas de aprendizaje, nosotros como adultos somos esponjitas de sentimientos y emociones. Entonces, nosotros de todas esas cositas que creemos que son así de chiquitas, como que las vamos acumulando, acumulando, y pues vamos a ver más adelante que eso pasa. Y finalmente eso es lo que va a determinar nuestro actuar. Entonces, si se dan cuenta, ese bienestar que yo tengo que mantener es supremamente vulnerable y es supremamente susceptible a cualquier cosa que yo vaya a hacer. ¿Qué lo está determinando? La forma en que yo asimilo la emoción que me está generando algo. Eso es lo que va a determinar absolutamente todo el comportamiento, pensamiento y sentimiento que yo vaya a tener. ¿En qué influye? En cómo manejamos el estrés. ¿En qué influye? En cómo nos relacionamos en los demás y lo más importante, en cómo yo tomo las decisiones. Si yo no logro desde mi salud mental establecer en cuáles son los rangos que yo voy a poder permitirme estar emocionalmente, porque hablar de salud mental y de gestión emocional y de inteligencia emocional no se trata de venderles, como digo yo, un discurso
en el que todo el tiempo tenemos que estar bien, en el que todo el tiempo tenemos que mantenernos en la emoción de la felicidad, de estar súper bien todo el tiempo, porque pues realmente estas personas que están felices también todo el tiempo terminan por ser muy vulnerables a muchas reacciones de las demás personas. Entonces se trata de que nosotros como docentes empecemos a entender cuál es el rango en el que yo puedo permitirme emocionalmente moverme sin que esto afecte como tal la persona que soy yo. Hoy en día, y pasa en muchos países, no solamente en México, no solamente Colombia, conozco casos muy puntuales en Francia, en donde los docentes, su mayor incapacidad médica es precisamente por salud mental, porque permitimos que se acumulen y se acumulen tantas cosas que empezamos a sentirnos en riesgo y somos más vulnerables a adquirir enfermedades como el estrés, como el burnout, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto no solamente lo expreso en el colegio, sino que también me lo llevo a mi casa, a mi realidad como persona. Entonces, quiero que lo vayamos teniendo ahí en cuenta. ¿Por qué es tan importante conocer este término de salud mental? Porque yo necesito garantizar llevar una vida equilibrada y satisfactoria. Si se dan cuenta, aquí no estamos hablando de llevar una vida perfecta o emocionalmente increíble o donde yo todo lo maneje y todo sea a como yo lo tengo planeado, porque es muy difícil que algo así pase, pero hablamos desde el reconocimiento de lo que yo siento. Sí, pero ese reconocimiento implica el afrontamiento y la gestión de lo que siento. No solo nos podemos quedar con identificar que me estresa cuando los niños gritan al tiempo, me estresa cuando los niños no hacen la tarea, me estresa el bullying de los niños, ¿sí? Cuando identificamos tantas cosas que nos vuelven a nosotros vulnerables, nosotros tenemos que empezar a poner una tarea específica para minimizar el impacto de lo que estamos viviendo. Cuando nosotros simplemente dejamos que pase y que pase y que pase, primero vamos a dejar de ser completamente efectivos en la transmisión del conocimiento que yo estoy dando, llámese matemáticas, clase de universidad, desde los niños pequeños, ¿sí? Quiero repetirles y reiterarles, ya lo he hecho muchas veces y me lo escucharán todo el tiempo, es que la herramienta básica de aprendizaje es la conexión emocional que ellos tengan conmigo. Muchos de los niños tienen un canal de aprendizaje literalmente por imitación. Por eso es que los estudiantes a final de año terminan pareciéndose más a uno como su docente que a sus papás o tienen una afiliación emocional con uno tan grande que la comunicación más fácil con ellos es con nosotros que con el resto de su entorno. Aquí tengo dos preguntas que quiero que ustedes las vayan respondiendo ahí en su hojita para que al final lo podamos compartir. Y es por qué para usted como docente individual debería ser importante hablar de salud mental, no solamente con usted mismo, sino con su entorno. Porque de pronto usted como docente es importante que usted el día de mañana le pregunte a alguno de sus compañeros usted cómo se siente emocionalmente frente a lo que usted vive cada día en su trabajo, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros de salud mental? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo al momento en que yo pueda reconocer y decir, uy, sí, en el aula hay tres factores que son detonantes para mí? Cuando los niños se paran, o en la universidad cuando llegan tarde, o cuando me toca repetir un tema, o cuando yo creo que lo estoy explicando bien, pero no lo entiendo, ¿sí? Entonces yo como docente lo primero que tengo que hacer es primero entender que mi salud mental es lo que va a determinar el comportamiento y la forma de reaccionar que yo tenga frente a todo lo que yo haga. Segundo y más importante, reconocer qué factores dentro de mi entorno laboral, pero no solo laboral, sino también personal, son detonantes para que yo reaccione de diversas maneras. Y tercero y más importante, las formas en las que yo estoy reaccionando son adecuadas para mi entorno y más importante aún, son adecuadas para mí. Cuando nosotros empezamos a hablar desde ahí y a respondernos todo este tipo de preguntas, es donde yo de pronto puedo empezar a identificar y decir, oiga, sí, yo estoy minimizándome completamente a mí emocionalmente y le estoy dando toda la importancia emocional a mis alumnos. Con los profes pasa algo, con los docentes pasa algo, y es que terminamos muchas veces asumiendo la realidad emocional de las personas con las que trabajamos, sean niños de la universidad, del colegio, ¿sí? Sea la persona que sea. Trato de ser tan empático que me cojo su realidad y muchas veces termino viviendo más las realidades externas que la mía propia. ¿Qué pasa? Que todo lo que pasa en nuestra cabeza no es que como entra un tema y entra el otro y este se olvidó y desapareció.
finalmente termina siendo un cúmulo de todo y pues al final son cosas muy sencillas las que nos llevan a quebrarnos. No sé si alguno de ustedes o puedan reconocer un caso cercano en que realmente pasa una situación mínima que uno dice, uy, tú has podido con muchas cosas, porque con esto no? Realmente no es que la persona se quiebre o se rompa por esa cosa sencilla que pasó, sino por la acumulación de tanta carga que tenía atrás. Entonces, cuando yo me dedico a ser un acumulador emocional, pasa que mi salud mental pues va a empezar a flaquear, porque cuando hay ruidos en la cabeza, ruidos yo llamo a molestias como tal, y esos ruidos empiezan a ser más fuertes que la tranquilidad que yo pueda tener, voy a empezar a perder la paciencia con muchísima facilidad. Entonces, hay personas que son más reactivas, entonces son las personas que todo el tiempo están enojadas, que todo el tiempo están gritando, o hay otras personas que también se vuelven supremamente vulnerables, entonces con cualquier cosa a su alrededor lloran o lo asumen tan propio, maximizan un montón las emociones, pero lo importante, como les decía, profes, es que nosotros no pensemos que la estabilidad es emocional, la salud mental, se trata de estar equilibrados y felices todo el tiempo, sino de entender en qué rango me puedo yo mover, en qué rango puedo yo controlar lo que estoy haciendo, y desde ese mismo rango que yo vivo, que yo controlo, que yo me permito sentir, pues voy a tomar las mejores decisiones tanto para mi entorno, pero principalmente para mí, ¿sí? Pasa algo que no podemos dejar de lado, y es entender que el mismo docente que entra al colegio sigue siendo la misma persona que sale del colegio o de la universidad. No son dos personas distintas, por más que nosotros queramos verla así. Entonces, espero que en esta diapositiva hayamos podido empezar a responder esas preguntas. ¿Qué pienso yo? ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Cómo los identifico? ¿Si estoy haciendo una correcta gestión emocional o estoy siendo un acumulador emocional? Aparte de este término, hay otro súper importante, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional y la salud mental es básicamente, es un tema muy parecido, solo que desde la inteligencia emocional es desde donde yo gestiono todo lo que llega a la salud mental. Entonces, podemos hacer el imaginario de que la salud mental es el destino y la inteligencia emocional es el vehículo que lleva lo que va a llegar allá y lo que va a determinar pues todo lo que yo esté haciendo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Hablamos que es una capacidad. Ahorita hablábamos que era buscar un bienestar dentro de la salud mental. ¿Capacidad de qué? Reconocer, entender y gestionar. ¿Las emociones de quién? Primero las mías. Yo como docente no puedo intentar gestionar las emociones de mi grupo, de mis estudiantes o de mis compañeros cuando yo no tengo la claridad emocional de lo que me pasa a mí, de cómo lo resuelvo yo y de cómo esto no me afecta a mí. Una de los factores, digamos que más determinantes en el tema de inteligencia emocional es que cuando yo no tengo una inteligencia emocional clara desde lo individual y quiero de pronto ir a asumir las emociones de los demás, es como si yo estuviese cogiendo esas emociones y haciéndomelas propias, ¿sí? Como si estuviera para mí. ¿Qué pasa? Hay un tema que es, digamos que a veces muy difícil de manejar, y es cómo yo logro controlar el entorno educativo en el que estoy cuando de pronto yo no estoy bien. No se trata, como les decía, de cohibirnos a nosotros mismos como docentes del sentir, ¿sí? Porque pasa mucho eso, ¿no? Entonces, como yo soy docente y estoy enseñando, yo no tengo derecho a estar triste, yo no tengo derecho a estar mal, yo no tengo derecho a... Claro que sí, nosotros tenemos derecho a todo eso y más. ¿Qué pasa? Que tenemos que empezar a entender que la inteligencia emocional no se trata de no sentir, se trata de entender cómo lo siento, cómo lo gestiono y en qué lugar yo puedo sentirme seguro de expresar, poder canalizar y comprender mis emociones y darle una solución. ¿En qué momento la emoción se controla, me toma control de todo lo que yo soy y de todo lo que yo hago? Cuando yo simplemente la dejo estar en mi cabeza y no le doy una tarea específica. Que es importante también reconocer que esto no solo es una capacidad, sino es una habilidad de poder entender en los demás cómo funciona su inteligencia.
Dentro de nuestra tarea docente, estos dos conceptos o estos dos respuestas de la inteligencia emocional son igual de importantes. Es igual de importante que yo me reconozca de lo individual, pero es igual de importante también que yo tenga la habilidad de reconocer emocionalmente cómo están mis alumnos. Pasa mucho y es que a comienzos de año o de periodo escolar, nosotros empezamos a identificar ciertos rasgos en los niños. Y cuando tienen cambios muy abruptos, nosotros tenemos que estar en la habilidad de literalmente poder detectarlos y poder como generar alarmas o alertas con lo que está pasando en ellos. Porque de entrada sé que no es el tema que vamos a trabajar y estamos trabajando, pero sí de entrada para nosotros como adultos es muy difícil entender el tema de la salud emocional, inteligencia, de la salud mental, inteligencia emocional. Para un niño es mucho más difícil vivirlo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces actuamos en estos temas específicos con experiencias que ya traemos, ¿sí? Por eso hay frases como cuando yo tenía la edad de él no era tan importante el tema emocional, cuando yo tenía su edad no lloraba por todo, cuando sí, porque nosotros tal vez ya tenemos muchas experiencias previas que forman nuestro carácter. No sé si de la mejor manera, y ahí es donde podrían darse usted otra respuesta a esa hojita, ¿sí? La inteligencia emocional que tengo yo hoy, ¿será que yo la hubiese podido gestionar de forma diferente desde pequeño y hoy podría ser una persona diferente? ¿Sí? Que también es una pregunta que pueden hacerse ustedes con sus estudiantes. ¿Será que puedo enfocar también mi cátedra, llámese matemáticas, biología, lo que sea, a meter un poco de inteligencia emocional y que ellos se reconozcan y permitir que crezcan desde el aprendizaje, conociéndose y reconociéndose a ellos mismos y tener un mejor resultado académico? Quiero que la respondan ahí. ¿En qué influye el tema de la inteligencia emocional? En todo. Es un determinante para todo. En relaciones, en toma de decisiones, en bienestar integral. ¿Con quién? Con todo el mundo. Desde la inteligencia emocional es de donde nosotros actuamos. Si yo hago una respuesta, lo estoy haciendo desde ahí. Hay un término que se confunde mucho con esto de inteligencia emocional y es la empatía. Cuando nosotros hablamos empatía, aquí en Colombia, y sé que en muchos lados funciona de la misma manera, y es el concepto de ponerme en los zapatos del otro, entender qué siente el otro, ver yo qué haría en la situación del otro y como que irme con el otro a vivir la misma situación. Y eso no funciona así. La empatía no se trata de irme a vivir la realidad del otro. La empatía se trata de cómo yo, desde mi realidad, puedo aportar a la mejora de la realidad del otro. Pasa mucho cuando como docentes queremos solucionar ciertas cosas y las apropiamos, pero no estamos en un estado emocional, digamos que estable o bueno, y termino generando muchas veces como más desconcierto que poder aportar a algo. Entonces, recuerden siempre, empatía no es querer ir a vivir la realidad del otro, ¿sí? Sino cuando yo hablo de empatía es poder brindar una solución cuidándome a mí también, ¿sí? Ustedes como docentes y como personas realmente tenemos que entender que si yo estoy bien, mi entorno está bien, pero para poder estar bien tengo que entender qué me pasa, cómo lo gestiono, cómo lo reacciono y cómo cambio la realidad que muchas veces se queda ahí haciendo ruido en mi cabeza. ¿Qué es fundamental en este tema de inteligencia emocional? Primero, llevar una mejor comunicación. ¿Con quién? Primero, conmigo mismo. ¿Sí? Yo no puedo pretender llevar una comunicación y una gestión emocional con el entorno cuando yo mismo no sé cómo manejar la mía. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos preocupamos por muchos otros temas, inclusive ahorita hay una ola en todo el mundo del bienestar físico, entonces todo el mundo quiere hacer deporte, todo el mundo está en olas muy específicas de su bienestar físico y nuestra cabeza y nuestras emociones, ¿sí? Y cómo gestiono lo que no me gusta, cómo gestiono lo que me hace daño, ¿sí? Hemos optado muchas veces por acomodarnos a esas realidades. ¿Cuál es el resultado? Pues un cansancio y un agotamiento emocional que nos va a llevar a ser vulnerables. Que es fundamental acá entender el tema del concepto de la empatía, lo que les digo, yo me cuido a mí y puedo cuidar a los demás de una forma asertiva. ¿Por qué? Porque sé cómo lo estoy trabajando yo y sé desde mi punto de vista y desde mi experiencia, pues cómo lo puedo aportar. Y sobre todo, llevar una vida equilibrada. Cuando yo no tengo inteligencia emocional, ando en picos emocionales. O estoy muy bien o estoy muy mal. O estoy muy feliz o estoy muy enojado. ¿Sí? Y esa subida y bajada, esos picos genera un agotamiento emocional que nos lleva a ser mucho más vulnerables con facilidad.
quiero que se respondan acá esta pregunta que es muy importante y es ¿cómo está mi inteligencia emocional? ¿Sí? ¿Qué tan consciente soy de la forma en que yo reacciono? ¿Sí? ¿Qué tan consciente soy después de que reaccioné, que esa era la forma adecuada de haber reaccionado? Cuando yo hago algo de lo que no estoy, digamos, tan seguro, cuando ya pasó el momento de la consecuencia o de la forma en la que yo hablé y evalúo mi comportamiento y la respuesta siempre es, hubiese podido actuar diferente, hubiese podido haberlo hecho así, hubiese podido cambiar ciertas cosas. Es porque tal vez nosotros estamos actuando desde la mera reacción inmediata y no de pronto desde el análisis y la comprensión de la situación. Entonces, quiero aquí hacerles como un feedback de lo que hemos hablado. Primero, hablar de salud mental es el fin, ¿sí? Es el destino. Todo lo que yo haga desde la salud mental es cómo me siento yo, que lo determina la inteligencia emocional que yo tenga y cómo vaya generando esos conceptos, cómo vaya gestionando mis emociones, entendiendo los diferentes momentos en los que estoy inmerso, sobre todo en temas en los que estamos en el colegio. ¿Por qué sobre todo ahí? Porque ahí nosotros estamos trabajando con 15 niños, 20 niños o en la universidad, siempre es una cantidad amplia de personitas que también tienen su propia salud mental, su propia inteligencia emocional y su propio entorno. Entonces nosotros no solo terminamos siendo responsable de mi entorno, no solo soy responsable de mi inteligencia emocional y de mi salud mental, sino que termino siendo responsable de muchísimos entornos. Entonces es súper importante lo que yo les decía, que ustedes entiendan el concepto de tengo que estar bien yo, garantizar que estoy bien yo para poder garantizar un entorno de aprendizaje adecuado y estable emocionalmente y pues finalmente ser más efectivos en lo que nosotros queremos transmitir. En este tema de lo que les hablaba ahorita, del reto de ser docente en un mundo emocional, es donde nosotros tenemos que empezar a identificar de qué manera llego yo y de qué manera influyen mis emociones como docente en lo que yo estoy haciendo y en el entorno inmediato que tengo, especialmente como les hablaba en el entorno educativo, que es muy importante hablar desde la identificación, desde los rasgos de la personalidad y empezar a entender de lo grupal a lo individual, cómo primero impacta mi personalidad, mis emociones y la forma en que yo me comunico desde lo docente hacia el grupo macro y cómo lo que pasa en ese grupo macro termina impactándome a mí, que es muy importante que nosotros empecemos a identificar quién y cómo es mi alumno, ¿sí? ¿Qué rasgos de personalidad tiene y qué rasgos de personalidad de los que él tiene me afectan o me movilizan a mí emocionalmente hacia algún lado de los que él está viviendo, ¿sí? Pasa mucho que cuando nos identificamos o identificamos niños que son vulnerables dentro de su entorno familiar o son vulnerables económicamente o socialmente, nosotros conectamos tanto que quisiéramos darle una solución a todo y a todos. Es muy importante que nosotros empecemos a identificar todos esos puntos vulnerables para nosotros entender un canal de comunicación que sea más efectivo con ellos. Pasa que hay muchos niños que viven de muchas formas vulnerables en sus entornos y su lugar seguro termina siendo el colegio. Entonces, cuando ellos ahí suelen encontrar de pronto ese cariño, ese respaldo, como ese acompañamiento adecuado, pues es más fácil que ellos fortalezcan todas esas cosas, inclusive puedan llegar a expresar todo lo que pasa en su entorno, ¿sí? Para buscar alguna solución. ¿Qué termina, valga la redundancia, determinando el nivel de confianza que tengan ellos, el nivel de rapport que tenga él conmigo, ¿sí? Es decir, qué tanto se puede identificar él emocionalmente y sentir seguro. ¿Quién es la única persona que lo puede determinar ese nivel o cómo se genera ese nivel? Yo como docente, ¿sí? Desde cómo establezco conmigo mismo la comunicación que voy a tener con ellos, la tranquilidad, el entendimiento, la empatía, la comprensión, más allá de entender que nosotros estamos limitados netamente a un tema académico y a un tema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tal vez hace unos años era mucho más fácil el tema de educar, porque pues la parte emocional no era tan como tan visible como está siendo ahora. Pero vuelvo y les digo, siempre que yo quiera tener una efectividad, tengo que conectar al niño y a mí como docente desde la parte emocional para lograr una gestión efectiva del aprendizaje.
que es muy importante reconocer desde los rasgos de personalidad, desde dónde actúa y cómo es mi alumno. ¿A qué me refiero con desde dónde actúa y cómo es mi alumno? Muchos de los niños actúan desde la reacción de la necesidad de expresarse emocionalmente. Entonces son estos niños que nosotros identificamos que generalmente no están quietos, son bullosos, tienen una necesidad de llamar la atención, o hay otros que son el otro extremo. Nosotros tenemos que reconocer las etapas y las edades en las que nos encontramos nosotros inmersos en nuestro trabajo para poder también empezar a generar acciones específicas que nos favorezcan al entendimiento de cómo yo puedo aportar a ese entorno, no solo desde la mera labor de lo que yo estoy haciendo o la asignatura que estoy dando, sino desde el crecimiento personal. Creo que dentro de ese título que les pongo ahí de El reto docente en un mundo emocional es generar una huellita en esas personas que nosotros estamos impactando y generar un cambio dentro de su entorno, dentro de su vida, pero sin olvidarnos de nosotros mismos y ya más adelante vamos a ver por qué. Es muy importante acá dentro de estos rasgos de personalidad que los dos se empiecen a reconocer. Cada docente termina teniendo como una personalidad específica que los alumnos siempre van a reconocer. Entonces, dentro de su entorno siempre está el profesor que de pronto es más bravo, el que es más alegre, el que es más tierno, con el que uno tiene más feeling, ¿sí? Pero cuando yo no lo reconozco o yo no entiendo cómo me reconoce mi entorno, generalmente puedo irme a esos picos emocionales de los que yo les hablaba y no lograr generar como esa personalidad que le tengo que dar a mi grupo, sino también confundir un poco emocionalmente a los alumnos. ¿Por qué? Porque a veces uno identifica profes que uno dice, ¿será que le puedo hablar? ¿Será que no le puedo hablar? ¿Será que puedo llegar a este profesor? ¿Será que mejor no? Y entonces ahí es cuando el aprendizaje pues generalmente deja de ser más efectivo. Que es importante también la toma de decisiones que nosotros tomemos siempre tiene que estar encaminada a este entendimiento y a esta identificación emocional, tanto de ellos como de nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una toma de decisiones desde lo emocional, es porque yo quiero cuidar el entorno al que está ligado mi estudiante. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde la gestión emocional en el aprendizaje, llevamos al estudiante a aprender desde su realidad. ¿Qué pasa? Que la realidad que nosotros tenemos no es la misma en los 15, 20 o 30 niños que nosotros tengamos en un aula de clase. Cuando hablamos de estos canales de comunicación hace un momento, es lograr entender una forma efectiva en la que yo pueda hablar con mi estudiante para que él me entienda. ¿Qué pasa? Que no todos tenemos como el mismo desarrollo académico o la misma capacidad de comprensión. Por eso a veces nosotros intentamos dar un tema y en nuestra cabeza está súper claro, pero cuando nosotros lo vamos a expresar o cuando nosotros vamos a hacerle la reafirmación, en ellos no pasa o en ellos no está. Como nosotros lo tenemos aquí claro y de pronto es la validación de no entendí, no entendí, no entendí, eso va a hacer que yo empiece a generar un poco de frustración y de estrés y tenga una reacción que va a llevar al niño a que tenga un choque y un bloqueo conmigo. Que es muy importante entender que todo esto que trabajamos nosotros como docentes lo tenemos que empezar a trabajar de lo grupal a lo individual. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos al revés y queremos conocer y rescatar como cada parte de cada uno de los niños. Y si bien es importante y no todos los niños terminan como expresando su realidad de vida y demás y de casa y de todo lo que pasa con ellos, nosotros sí empezamos a identificar rasgos que se repiten como en toda nuestra aula, ¿sí? Entonces está la aula que siempre es muy bullosa o la otra que es muy aplicada, porque en las emociones y en el tema emocional pasa algo y es que hay un término que se llama el espejo emocional. Entonces, finalmente, como se comporta uno, terminan comportándose todos, que es muy importante que yo empiece a generar como esos bloqueos comportamentales que sé que ni les van a fortalecer a ellos y que yo como docente voy a empezar como a perder el control pues porque finalmente cuando yo pierda el control, pues perdí el control de grupo. Por eso es tan importante desde la gestión que yo tenga, empezar a entender que los canales de comunicación que yo vaya a utilizar siempre tienen que ser los mismos. Cuando yo acostumbro a los niños a que al último grito es que me hacen caso, pues usted siempre va a tener como docente que llega al último grito. Cuando usted empieza a establecer patrones como de comportamiento en que dos veces repetí y empecé a hablar súper bajito, el entorno mismo se va a acostumbrar y el entorno va a responder a esas pautas que tú pongas y pues que van a garantizar que tú puedas manejar el grupo y pues llevar a evitar sobrecarga emocional o lo que estamos hablando.
¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a entender que en la actualidad nosotros no solo somos docentes. ¿Por qué? Pues porque antes hablábamos de que yo solo enseñaba, es mi cátedra y lo que pase de ahí adelante, pues no pasa nada. Como les decía, en la sociedad tan vulnerable emocionalmente en la que nos encontramos, especialmente en este mundo del aprendizaje, estamos hablando de que tengo que empezar a suplir otros roles. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo que ser el papá, el amigo, el confidente, el psicólogo, y mi rol de educador queda a veces mucho más atrás que debería tener el papel primario, ¿sí? Pero es muy importante que desde nosotros ahí empecemos a entender qué es un docente y qué es un docente sobre todo en este ámbito emocional en el que estamos. Obviamente se trata desde que arranca desde la pedagogía, en el que hay una transferencia de conocimiento de algo que yo sé que necesito que ellos aprendan y que va a aportar en su vida profesional, académica y al final también personal. Creo que uno de los objetivos de todas las personas que son docentes o en su mayoría, más que enseñar algo específico, es poder aportar a un cambio de vida o poder aportar a un crecimiento personal de las personas con las que nosotros estamos. Tenemos que entender que también cumplimos un rol de educador en el que no solamente nosotros enseñamos, sino que también aprendemos. Aprendemos desde la escucha y desde la comprensión de las realidades que también viven ellos. Pero yo tengo que aprender sobre todo y educar desde la realidad que estoy viviendo yo como docente en ese entorno. Seguramente si ustedes se preguntan a hoy en día, ¿qué tanto se parece el profesor que es usted hoy al profesor que inició el primer día de clases que usted empezó a ejercer? Seguramente no se parezca mucho. ¿Por qué? Porque usted a medida de su experiencia pues ha ido cambiando, ha ido entendiendo otras cosas, ha ido entendiendo que tal vez cuando usted es más cercano, con sus estudiantes tiene un mayor resultado, que al contrario usted es más distante y usted garantiza eso, pero va desde la personalidad que usted tenga. Si usted se da cuenta, la base de todo lo que yo les estoy hablando va ligada a los primeros dos conceptos que trabajamos, salud mental e inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las dos cosas que determinan el cómo yo hablo, el cómo yo actúo, el cómo yo me refiero con los demás, el cómo yo genero empatía o un vínculo con los demás. ¿Qué es importante acá? Que aparte de ser pedagogo y educador, tengo que ser analista. ¿Y analista de qué? De una identificación grandísima y supremamente específica, no solo a lo académico, sino a lo emocional también. Cuando nosotros empezamos a identificar esos patrones o canales de aprendizaje donde uno dice, uy, este niño no lee tan rápido, este de pronto no se puede quedar quieto y nosotros empezamos a ahondar en ese tipo o en esos patrones de comportamiento, muchas veces descubrimos que su realidad emocional no es tan fácil y que a veces el llamar tanto la atención en clase son señales de alerta o de alarma que yo sí o sí tengo que identificar y que me van a ayudar como a ejercer mi labor de una manera más sencilla. ¿Qué me va a garantizar el que yo reconozca y maneje y trabaje mi labor como docente desde estos tres puntos? Generar un entorno de aprendizaje adecuado. ¿Adecuado para quién? Tanto para mis alumnos como para mí. Cuando yo no me preocupo por cómo generar ese entorno de aprendizaje, donde las reglas están claras, donde hay unos límites claros, es cuando realmente yo empiezo a sobrecargarme porque voy a perder el control. Y realmente en el ámbito educativo, ¿quién tiene el control? El docente. Cuando el control se lo llevan los estudiantes, es cuando nosotros empezamos a tener mucha más carga emocional y empezamos a permitir que la salud mental, ¿sí? O que toda la inteligencia emocional llegue a límites de reacción. Es decir, algo pasa y yo solo reacciono y en la mayoría de los casos de forma negativa. Quiero que nos centremos en esto un segundo y es entender que el docente no deja de ser persona. ¿Sí? El docente no deja de ser mamá, papá, amigo, sigue siendo las dos cosas, así como el papá, mamá, amigo no deja de ser docente, que es muy importante que nosotros empecemos a identificar. Primero, desde lo personal, no podemos olvidarnos que es los objetivos que nosotros tenemos como persona, más allá de la docencia, ¿sí? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son las actividades extracurriculares que son muy importantes para mí? Llámese el deporte, llámese el arte, llámese caminar, ir a tomar un café, viajar. ¿Por qué? Porque cuando yo centro toda mi atención solo en la parte laboral,
pues obviamente empiezo a olvidarme un poco de mí. Cuando la sobrecarga laboral empieza, sobre todo desde lo emocional, llevándome a estrés, y ya vamos a ver ahorita a qué otras cosas me puede llevar, es cuando en mí empieza a resonar el tema de a mí me gustaba tal cosa y hace mucho no lo hago. A mí me gustaba salir e ir a visitar a mi familia y hace mucho no lo hago. Siempre es importante que nosotros entendamos que así como yo tengo estos espacios que estamos compartiendo acá, en el que alimento al profesional, también es súper importante entender que tengo que tener espacios personales en el que alimente y fortalezca mi motivación como educador y como persona antes de. Es súper importante entender cuáles son nuestros objetivos profesionales desde lo personal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, y no sé si conocen a alguien o le haya pasado a alguno de ustedes, empezamos con un objetivo profesional grande, ¿sí? Quiero ser director, quiero tener un colegio, quiero esto, quiero lo otro, pero me enrolé en mi primer trabajo y ahí me quedé. ¿Por qué? Porque me sentí cómodo, porque me sentí bien, porque muchísimos factores y muchísimas razones que allí influyen. Nosotros siempre tenemos que más bien llevarnos a la obligación de no parar en el crecimiento y en el cumplimiento de nuestros objetivos, porque uno de los factores que más genera como ese estrés en los docentes es el estancamiento laboral en el que nos encontramos muchas veces. Entonces, cuando vemos hacia atrás, llevo tantos años en lo mismo, hace mucho no hago nada diferente y ya empiezo es como a actuar de forma automática, ¿sí? Entonces es cuando uno dice, yo antes en las clases era súper creativo, ya realmente como que lo hago porque sí, porque me toca. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos en ese tipo de estado emocional, sí o sí vamos a empezar a ser más vulnerables frente a todo lo del entorno. Cuando hay cansancio emocional, y es uno de los rasgos que ustedes tienen que tener más presentes a la hora de identificarlo, el cansancio emocional se empieza a llevar a entender cuando usted empieza a reconocer en usted todas las cosas que no ha hecho, ¿sí? O empieza a hacer claro todo lo que usted dejó de hacer. Entonces yo antes hacía esto, ya no tengo ganas de hacerlo, empieza como a dejar de dar su 100% y está simplemente conectado como con lo mínimo que usted puede hacer. Por eso es importante no perder de vista siempre el objetivo profesional, seguir preparándose, seguir alimentándose, pero obligar a la persona que está fuera del aula a seguir buscando esas oportunidades. Y sobre todo, no nos podemos olvidar de ser persona, de reconocer yo desde lo individual cómo estoy con mis cumplimientos personales, con mis objetivos profesionales, cómo me siento yo, qué tan a gusto estoy, qué tan incómodo estoy. Y es súper importante que nosotros siempre hagamos esa evaluación en momentos específicos, no esperar a que yo de verdad esté súper saturado para decir, tengo un cansancio emocional, estoy estresado, me quiero ir, quiero renunciar, porque realmente cuando nosotros ya llegamos ahí, pues nos hemos hecho demasiado daño a la persona que está detrás del profesional. Entonces, estos tres puntos van a ser determinantes para que ustedes como docentes podamos empezar. Primero, a reconocernos y a cuidarnos desde toda la parte emocional y de gestión emocional y pues que nuestro destino final, la salud mental, esté súper equilibrada. Y segundo, pues para que nosotros garanticemos que eso que empezó como un sueño de dictar una clase, pues llegue al objetivo que sea el que cada uno de ustedes tenga. ¿Qué pasa desde lo profesional? Que así como el docente no deja de ser persona y la persona no deja de ser docente, nosotros dentro del aula también tenemos que tener cuál es nuestra proyección profesional, no conmigo, sino con mis estudiantes. Nosotros cuando empezamos a dictar una cátedra o a generar cualquier tipo de conocimiento, es súper importante que tengamos claro qué es lo que yo quiero ver de esos niños al finalizar el año. Si para mí es importante el objetivo inicial de lo que yo quiero ver al final es que todos se sepan, no sé, las tablas, ¿sí? Voy a ir haciendo como un análisis y una evaluación de si lo estoy logrando, de si lo estoy llevando, y eso va a llevar a que yo todo el tiempo esté generando estrategias cambiantes y que me mantengan a mí como motivado y en ese crecimiento. No hay nada más complejo y que afecte más a la salud emocional de los docentes y es sentirse como estancado dentro de su labor, porque cuando se genera ese estancamiento es cuando empezamos a identificar todas las cosas que nos molestan. Entonces, identificamos que el rector o el director no es tan chévere, que los alumnos son súper difíciles, que el entorno no me gusta, que no me siento bien. Y cuando estoy en ese agotamiento y empiezo a identificar y a identificar cosas negativas, pues definitivamente me voy a llevar a extremos emocionales que no voy a poder controlar.
que necesitamos empezar a entender los conceptos de empatía y comprensión. Lo que yo les decía ahorita, la empatía no es vivir la realidad del otro, es poder aportar a la realidad del otro sabiendo que me estoy cuidando yo y que lo puedo hacer desde mis herramientas. Cuando yo como docente me voy a vivir a la realidad de mis alumnos y de mis estudiantes, empiezo a que esta personita que está aquí al lado pierda su tranquilidad, pierda su estabilidad, porque hay una constante necesidad de solucionar. Y eso entra dentro de la comprensión. Yo tengo que entender cómo desde la realidad del niño y desde las herramientas que él tenga y que yo pueda fortalecer y brindar, puedo aportar a cambiarla, pero no puedo cambiar mi realidad por cambiar la realidad del niño, porque puede que el niño termine súper estable y quien termina asumiendo una realidad emocional que no tenía por qué, pues nosotros como docentes. Entonces, se centra usted en la realidad de un niño, descuida la suya y pues de paso la del entorno educativo. Y mucho más importante, la evaluación del cumplimiento de objetivos de estas dos personas. Si bien yo les decía al principio, estas dos personas siguen siendo la misma, el resultado de evaluación es completamente distinto. Es súper importante que usted entienda que si usted quiere ser mamá, papá, lo que sea, o quiere ser otra carrera o cualquier objetivo que usted tenga, siempre tiene que ir alimentándolo. Evitemos de verdad, profes, llegar al punto donde usted se pare y diga, no, no hice nada. ¿Sí? Di clases toda la vida y no generé un cambio, ¿sí? Siempre es importante que usted genere puntos de motivación de ver los cambios en sus estudiantes. Por eso es tan importante lo que yo les decía desde esa proyección profesional, entender qué quiero generar yo como docente, ¿sí? Generar que tal vez a final de año mi grupo reconozca, sí, las tablas de multiplicar, pero que también reconozca canales de comunicación para cuando expresar lo que él se sienta mal. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto depende del cómo yo enseño, del cómo yo transmito y pues finalmente de lo que yo voy dejando en ellos. Hay una parte súper importante para ir cerrando y es entender el ruido de la inteligencia emocional en la salud mental. ¿Qué pasa? Que como les decía, esto no se trata simplemente de minimizar lo que me pasa y tengo que ser fuerte y tengo que poder con todo y yo soy el adulto de la clase y yo lo tengo que controlar todo, sino se trata muchísimo de entender qué pasa conmigo, qué pasa desde acá arriba y por qué la minimización de todas esas cosas y la normalización de todo el tema emocional pues termina haciéndome más daño a mí. Primero, porque me va a generar un estrés y un agotamiento, que es la enfermedad de burnout, que ustedes la deben conocer, que ha sido muy famosa en los últimos tiempos, que es la razón por la que tantos docentes llegan a las incapacidades médicas. Si ustedes pueden leer por ahí un par de artículos del burnout en Francia, tiene un impacto súper relevante ahorita y hay realmente un alza en los casos grandísima y lleva a que tanto estrés y agotamiento de los docentes se empieza a ver reflejado en miedo, en paranoia, en la sensación constante de peligro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no logramos limitar emocionalmente a nuestros alumnos, pues terminamos yéndonos a vivir a lo que ellos nos están proponiendo y generalmente pues a que ellos empiecen a controlar todo lo que yo estoy haciendo. Cuando el docente pierde el control del grupo, también empieza a perder su control emocional, porque lleva a dos límites. Uno, a que yo lo dejo hacer lo que quiera y como que trato de no estresarme, ¿sí? O dos, necesito tener tanto el control que empiezo a identificar, como les decía, todos los factores que no me gustan y los empiezo a reforzar y los empiezo a reforzar, pero tampoco genero ningún cambio. Por eso es tan importante que nosotros durante todo el año escolar, durante todos los momentos educativos que tengamos o en la universidad o lo que sea, prioricemos el que yo esté bien, que si yo tengo una situación específica con un alumno, yo pueda parar, entender de qué forma la puedo gestionar, hasta dónde yo tengo el control, ¿sí? Y generar una acción que me permita solucionarla, ¿sí? No hay nada peor que podamos hacer nosotros como docentes, que es el sobrepensar una situación sin darle una solución. Entonces, si es que Carolina molesta, Carolina molesta, Carolina molesta, Carolina molesta, ese refuerzo que yo me estoy haciendo implica que la siguiente vez que Carolina me diga algo, así no me esté molestando, ¿sí? Yo lo asuma como que, ah, qué pereza.
¿sí? Porque nos empezamos a hacer esos imaginarios que se convierten en la realidad que yo voy a vivir. Por eso es tan importante identificar esos factores de estrés, que ojalá ya los hayan podido escribir ahí en la hojita, y a todos esos factores darles una tarea específica, ¿sí? Cuando yo les doy una tarea específica, voy a generar un cambio. Cuando genero ese cambio, minimizo mis niveles emocionales, vuelvo a tener la estabilidad y me estoy cuidando a mí mismo. Importante entender el impacto emocional que generan sus emociones en el entorno en el que ustedes están. Muchas veces creemos que lo único importante como docentes es la forma en cómo ellos nos entienden y que aprueben o no aprueben los procesos académicos, pero realmente cuando nosotros entendemos la importancia y el poder que tenemos para esas personas a las que nosotros estamos educando, que va mucho más allá de un contenido específico, sino de formar de verdad a las personas, de aportar en su vida profesional, en su futuro personal, en su futuro familiar. Tal vez nosotros también empezamos a ser mucho más cuidadosos en la forma en que nos comportamos, así como siempre buscamos desde la mejor manera ser empáticos y aportar positivos, también tenemos que evaluar los comportamientos que nosotros tenemos que de pronto también puede ser detonantes para que esos estudiantes o esos alumnos o ese entorno emocionalmente se vea afectado. Pasa mucho y es un tema muy recurrente en los colegios y es cuando los docentes no están tan bien en temas de gestión emocional y salud mental que empiezan a generarse muchos choques entre ellos, ¿sí? Desde el ego, desde el poder, desde muchas veces las cargas que se generan y finalmente ese ruido emocional de alrededor siempre lo voy a terminar tomando como propio. Entonces es cuando genero un cansancio emocional, un agotamiento emocional que me lleva a ser vulnerable, que lleva a que yo llegue a casa y esté súper reactivo con mi entorno, ¿sí? Entonces estamos bravos en el colegio, pero como allá no tengo la posibilidad de gestionarlo, llego a casa y alguien me dice algo y yo respondo. Entonces ya no me estoy afectando solo a mí, sino también estoy afectando mi entorno, ¿no? Entonces el impacto que generan mis emociones a mi entorno va a ir súper determinado desde cómo yo decido gestionar esas emociones. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que estamos acostumbrados a gestionarlas y a ponerles cuidado a las emociones hasta que ya estamos en un límite en el que no lo podemos controlar. Pero si yo me acostumbro a identificar lo que me molesta, a darle una acción, a solucionarlo, a soltarlo, pues va a ser más sencillo que yo no llegue a estos niveles y pues no afecte como tal todo mi entorno. Hay una de las enfermedades de las que más sufren el tema docente y es en los trastornos del sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sobrepensando todo el tiempo y generando como tantas preguntas todo el tiempo de, pero ¿por qué se porta así? ¿Pero por qué no lo puedo controlar? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es muy difícil que nuestra cabeza pare. Es muy difícil que nuestro cerebro como que se apague porque todo el tiempo lo está gestionando y gestionando. ¿Qué pasa? Que yo no estoy buscando acciones concretas para solucionar, sino quiero es, y hago invisiblemente, es un refuerzo constante de la situación que me genera a mí ese descontrol. Entonces, lejos de calmar mi mente, es como si yo lo estuviese todo el tiempo acelerando, acelerando, acelerando. ¿Y qué va a pasar? Pues que no descanso, me vuelvo más vulnerable y voy a aportar pues a que yo sea más reactivo perdón, dentro del entorno en el que genero. Y lo más, digamos que complejo de todo el tema es que cuando no controlamos estas tres cosas anteriores, ya llegamos a temas diagnósticos de ansiedad y depresión. Entonces, hay profesores, y hablar de esto hace un tiempo era decir como, ¿en serio? Sí, hay profesores que tienen crisis de ansiedad en el mismo salón de clases, ¿m? Que han tenido ataques de pánico con sus mismos alumnos, ¿sí? Que han tenido de verdad incapacidades de salud mental por sentir miedo y tener riesgo en el entorno en el que se desarrollan. Y finalmente todo esto ocurre no por nada diferente a una acumulación emocional, ¿sí? A un miedo que nosotros vamos alimentando. Obviamente hay casos específicos y hay muchos en que sí, definitivamente los alumnos amenazan a los profesores, ejercen demasiada presión en ellos, pero cuando digamos que no son causas, digamos, tan específicas, sino que nosotros mismos las vamos creando y alimentando, cuando llegamos a este punto de ansiedad y de depresión, pues es cuando realmente tenemos que hacernos a un lado de lo que hablábamos ahorita, de los sueños, de la planeación, del futuro, porque realmente llegamos al punto en que nuestra mente empezó a controlar
todo lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, si para mí antes era muy fácil dominar un grupo de clase, ahora es súper complicado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy como a la defensiva o como a la victimización. Entonces, no voy a poder ser eficiente con lo que estoy transmitiendo, no voy a poder lograr como una especificidad en lo que yo quiero. Por eso es tan importante lo que hablábamos hace un momento, en el reto realmente de ser docente en una comunidad emocional, ¿sí? Y creo que la respuesta puntual a eso es que ustedes tienen que crear una estrategia en la cual darle una personalidad a ese grupo de alumnos que usted tiene, ¿sí? En qué momento hablamos, reglas específicas, reglas puntuales, buscar momentos específicos en el que usted pueda preguntarles cómo están, cómo se siente, expresarle usted también cómo se siente con las cosas que pasan, sin generar alguna responsabilidad, pero sí es importante que tanto yo conozca la realidad del otro como que el otro conozca mi realidad y entender que hay un impacto emocional bidireccional. ¿Sí? Entender el límite en el que yo pueda generar una alerta en el que yo diga, oiga, lo que está pasando en casa me está afectando en el colegio, ¿sí? O lo que pasa en el colegio me está afectando en casa. Cuando yo empiezo a generar y a entender esos momentos, es una alerta clara y no la puedo omitir, no la podemos minimizar. ¿Por qué? Porque voy a empezar a generar daño en personas que tal vez no tengan que ver con la situación que está siendo detonante para mí, pero pues sí terminan asumiendo como tal las consecuencias de lo que estamos generando y de lo que nosotros pues estamos haciendo. Quiero cerrar con esta frase y creo que es un punto de resumen específico y es entender que la inteligencia emocional consiste en poner nuestros sentimientos en perspectiva en lugar de dejar que nos dominen, ¿sí? Es entender que podemos permitir sentirnos todo el tiempo y que permitir sentirnos creo que es el mejor regalo que podemos darnos a nosotros como seres humanos, pero no simplemente dejarlo en el sentimiento, sino llevarlo a una solución. Si bien es un sentimiento que a mí me gusta, que a mí me parece positivo, que a mí me genera como esa satisfacción, pues tengo que seguir reforzándolo, ¿sí? Si es un sentimiento negativo que al contrario me genera como esa inestabilidad, tengo que darle una tarea específica que me lleve a la solución. En cualquiera de los dos casos, si yo dejo esa cosa positiva que siento ahí a un lado, se va a olvidar y realmente la voy a dejar de hacer. Y si yo dejo eso negativo ahí de lado, ¿sí? Ese sí va a incrementar y al final, pues va a generar que yo llegue a estos límites emocionales en los que pues realmente ya no tengo el control de mi comportamiento y empiezo a actuar realmente desde la reacción. Eso era como esta primera introducción frente al diplomado que veremos más adelante. Realmente este tema es demasiado amplio, de generar demasiadas herramientas, de construirlas muy bien. ¿Qué pasa? Que cada herramienta que nosotros generemos tiene que ir enfocada al cómo soy yo como persona, porque tal vez la herramienta que yo genere desde acá no sea la misma que les funcione a ustedes, porque somos personalidades que tenemos emocionalidades completamente diferentes. ¿Cuál es la estrategia base y la herramienta base? Entender que si yo estoy bien, si yo conozco y reconozco qué es lo que pasa conmigo, lo comprendo, lo trabajo, lo ejecuto y eso mismo lo logro llevar a replicarlo y a identificarlo con mi grupo y mi entorno educativo, pues digamos que voy a generar canales de aprendizaje más efectivos, ¿sí? Más eficiencia en la labor que yo estoy haciendo y al final un resultado óptimo no solo para mis estudiantes y para mí, sino también para ese entorno familiar que me acompaña dentro de mi proceso profesional. Entonces, era eso lo que quería contarles el día de hoy. Bueno, los dejo con el doctor Eduardo. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Me da mucho gusto que tenemos varios asistentes también en la página de Facebook que también dejaron sus preguntas. Y también tenemos aquí en el chat, ahorita vamos a ir teniendo este espacio. Sumando un poco a lo que comentó también la maestra, solamente recordarles que próximamente vamos a tener un taller, un curso taller de 9 horas que va a estar la próxima semana sobre precisamente sobre ampliar estas herramientas que es el curso de inteligencia emocional aplicada a la educación, en donde vamos a trabajar 5, 6 y 7 de marzo por la tarde-noche. Vamos a estar desarrollando este tema de manera más amplia. Pero bueno, vamos a entrar a estas preguntas y respuestas.
Voy a iniciar con una pregunta que tenemos en el Facebook que dice, ¿qué hacer cuando los padres de familia no aceptan que no educan a sus hijos en casa, no respetan las reglas en el aula y ya no se le puede decir nada y mucho menos corregir? Es una pregunta a la maestra Maite Orduña. Este es un tema que realmente es más común de lo que nosotros podemos creer. ¿Qué pasa? Y es uno de los temas tal vez más difíciles de trabajar con los niños, y es que hoy en día, desde los niños más pequeños, y podría asegurar que esto va hasta la universidad, no hay un reconocimiento del tema de autoridad. Entonces, en el tema emocional en los niños, como que creemos que todos estamos a la par, ¿sí? Yo tengo la misma autoridad que tiene el docente, yo tengo la misma autoridad que tiene el papá, y estos son, digamos que pautas de crianza que vienen desde casa. ¿Qué pasa? Que cuando yo desde el aula empiezo, digamos que a pelear contra eso, ¿sí? A generar un choque emocional en el niño, lo único que voy a hacer es incrementar la conducta, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Y hay una herramienta que a mí personalmente me funciona muy bien con los grupos que yo tengo, que son grupos difíciles en cuanto a seguimiento de órdenes, seguimiento de autoridad. Hay reglas que tú empiezas a poner desde el comienzo y que a lo largo digamos, el desarrollo que tenga el niño con este entorno, él va a ir adquiriendo, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Primero, que irme en contra o generar un choque emocional entre lo que el niño está viviendo, ¿sí? Y yo, ¿sí? Pues solamente va a generar que haya como un rechazo del niño hacia mí, ¿sí? Que es muy importante que nosotros entendamos, primero, que el niño o los niños no son lo que son producto a que Dios los hizo así y ya, sino los niños son producto a lo que han aprendido en su entorno. Entonces, seguramente si el niño no entiende de autoridad es porque en casa manda el niño, ¿sí? Y es una conducta que es normal en su casa. Cuando nosotros permitimos que él ejerza, digamos que esas mismas actitudes o esos mismos comportamientos dentro del aula sin que algo pase que no sea diferente al regaño, que no sea diferente al rechazo, pues no va a haber ningún cambio de aprendizaje. ¿Qué tengo que tener claro yo? Reglas que sean fáciles, ¿sí? Reglas que sean cortas, reglas que no impliquen, digamos, mucho análisis y pensamiento, sino de fácil ejecución. Sí, reglas sencillas como mientras yo hablo, tú no hablas, pero no voy a seguir la clase, no la voy a hablar. Entonces es lograr bajar emocionalmente al niño para que entienda que no hay pelea que pelear. Si yo ya no tengo con quién discutir, pues no me va a quedar de otra que sí, estoy molesto y de mal genio, pero pues lo voy a empezar a entender. Cuando yo les hacía referencia a la frase de que no hay mejor forma o mejor herramienta de generar un aprendizaje que es conectando emocionalmente con ellos, es entender este canal de comunicación en el que yo tengo que entrar con esta persona. ¿Sí? Seguramente si esta persona lo hace porque a él le gusta mandar, pues yo lo voy a poner a liderar ciertas cosas. Tú estás pendiente de, no sé, me voy a inventar cualquier cosa, de que en la salida todos salgan ordenados, o tú vas a estar pendiente de tal cosa. Entonces, cuando yo le empiezo a generar una tarea específica para que él desde su emoción de control lo pueda hacer y vea que también aporta, pues voy a dejar la pelea con él. Digamos que muchos papás y el tema de los papás es otro tema interminable en el que realmente ser papás hoy se ha convertido en una cosa muy diferente a lo que de pronto nosotros vivimos o hicimos cuando éramos hijos a nuestros padres. ¿Desde dónde arranca todo? Desde el tema específico de lo que les digo de la autoridad no es clara, ¿sí? El término de disciplina no es claro. El término de disciplina hoy está completamente confuso porque asumimos que la disciplina es ir al colegio. Yo no falto, soy disciplinado porque voy, pero pues realmente son muchas pautas de crianza que están desdibujadas. Entonces, desde lo que hablábamos, de hecho, ahorita de darle una personalidad a su grupo, ¿sí? Acostumbra a que su grupo, si son demasiado energéticos antes de iniciar la clase, usted va a hacer una actividad física, ¿sí? Si son demasiado emocionales, usted va a permitirles saber cómo están, ¿sí? Cada uno depende de lo que usted lo identifique. ¿Qué tiene que evitar en ese caso? El choque con el niño.
porque cuando usted empieza a generar choque con el niño, él entiende que esa es la forma en la que se va a comunicar con usted, porque seguramente es la misma forma en la que se comunica en casa. Entonces es un comportamiento normal para él. Que no sea normal para nosotros es diferente, pero para él sí está siendo normal y lo estamos llevando al mismo entorno en el que él pues maneja. Entonces es importante sacarlo de ahí, tareas específicas, darle como ocupaciones, ¿sí? Generar un refuerzo positivo y ahí es donde vamos a empezar a generar un cambio. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Diana de la Cruz. Nos dice, entonces, si el docente se encuentra frustrado, incluso enojado, ¿no habrá entendimiento por parte del alumno? No se trata de que no haya entendimiento, sino que no va a ser tan efectivo. Porque realmente cuando nosotros nos encontramos frustrados, enojados, digamos que todo en nosotros cambia, desde la postura, la forma de respirar, la forma de explicar. ¿Y qué pasa en ese momento? Que vamos a empezar a ser más vulnerables. Puede que el estudiante lo entienda. Sí, usted le explicó y de pronto si ellos lo ven más bravo, más enojado, pues van a poner más cuidado. ¿Cuál es el problema? Que la carga emocional no la quedamos nosotros, los niños no. ¿Sí? De pronto les cuesta más el aprendizaje y de pronto eso que usted le explicó regañándolo, justo sea en lo que le va mal en el examen, pero vuelvo y les digo, aquí más allá de entender la forma de enseñar, es la forma de aprender a cuidarnos a nosotros mismos para ser más efectivos en lo que hacemos. Si usted ya está en un estado de frustración, si usted está en un estado de mal genio, de estrés, pues de esa misma forma es en la que va a empezar a generar, digamos que el comportamiento de ellos. Yo les hablaba de algo y es un tema que trabajaremos más a fondo, que es todo el tema de las emociones y el aprendizaje espejo. Sí, entonces cuando de pronto el profesor está bravo, todos quedan anulados. O cuando el profesor está bravo, está el que se le enfrenta. Entonces, todo lo vamos a determinar de acuerdo a nuestra conducta. Entonces, claro, sí va a aprender, va a entender. Que sea el conocimiento efectivo, depende mucho del niño, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, ¿quién se queda con la carga emocional? Nosotros. Probablemente el niño sale a descanso y feliz, no pasa nada. Pero nosotros sí nos quedamos con eso todo el tiempo en nuestra cabeza. Muy bien, muchas gracias, maestra. Va a estar súper interesante el curso de la próxima semana, ya de lo que hemos estado escuchando, ya conocer a fondo todas estas estrategias que nos ha ido compartiendo, así que ojalá que nos puedan estar acompañando en ese curso del 5, 6 y 7 de marzo. La maestra Diana Margarita nos dice, entonces se puede decir que primero debo pensar en mí y después en el otro. Sí, creo que esa es la fórmula más efectiva desde lo personal y desde lo profesional como psicóloga y no soy docente, pero ustedes sí. Y realmente cuando yo procuro mi bienestar, también voy a procurar el bienestar de los demás desde una forma coherente, porque cuando seguramente yo estoy súper mal emocionalmente, y aquí quiero hacer una referencia de algo importante. No se trata, y se los decía al comienzo, de que yo hable de salud mental y bienestar e inteligencia emocional y que yo tenga que estar perfecto y que tenga que estar todo el tiempo feliz. No, porque pues realmente hay situaciones en la vida que siempre vamos a tener que afrontar, ¿sí? Una pérdida, un duelo, una separación, frustrarme con algo que no me salió, tener días buenos, tener días malos. Vamos a tener que pasar por todo. ¿Cuál es la gran diferencia en lo que dice esta frase? ¿Sí? La inteligencia emocional consiste en poner nuestros sentimientos donde son, en darles una solución, en darles una tarea. ¿Sí? Si hay algo que yo estoy sintiendo es porque algo de lo que pasa afuera me toca a mí de alguna manera. Vuelvo y les digo que si es positivo, yo lo tengo que reforzar y lo tengo que cuidar. Entonces, si ustedes ven que el salir a hacer ejercicio les ayuda a mantenerse súper bien y asimilar más fácil las cosas, pues hey, no lo dejemos de hacer, ¿sí? Si yo veo que de pronto lo que yo hago fuera, no sé, me dedico solamente a estar en algo y no me gusta y no me gusta y no me gusta, pues tengo que darle un cambio, porque desde cualquier cosa que yo me acomode, pues voy a dejar de entenderlo y a como actuar simplemente en automático y a dejar de ser consciente de mí. Entonces, hay una labor muy importante como docente que es formar.
¿sí? Y si yo formo personas, tengo que estar en constante formación yo, ¿sí? Sobre todo desde lo emocional, y hay una parte súper importante que ojalá les haya hecho mucho eco, y es que el docente no deja de ser persona, y no me puedo olvidar de esa persona para poder fortalecer al docente. Sí, esa es como la cadena más clara de entender estos términos y el cómo me toca a mí. Entonces, si yo estoy bien, voy a brindar bienestar. Si yo sé cuidar mis emociones, voy a poder dar un mejor consejo, ¿sí? Si yo sé y asumo desde la empatía que tú estás pasando por un mal momento y te puedo dar mis herramientas, pues te voy a ayudar, pero no me voy a hacer daño yo, ¿sí? Asumiendo realidades que al final del día, pues no son mías. ¿Qué pasa? Que todo esto es un entrenamiento bien amplio, porque seguramente las conductas que nosotros tenemos emocionales ahora de adultos, pues también fueron aprendidas, como está pasando con los niños que estamos formando. Entonces, es de trabajarlo, y este tema es medio enredado porque uno toca el mismo tema muchas veces, pero cuando nosotros lo llevamos a una ejecución y a una generación de estrategias, nos vamos a dar cuenta que no son estrategias difíciles, que no es algo que uno diga, uff, es imposible. No, realmente es lograr entender la conexión que yo tengo y cómo lo voy a desarrollar, ¿sí? Cómo voy a llegar a que eso sea efectivo, y sobre todo cómo enseñarle a mis estudiantes que también, si ellos están bien, yo voy a estar bien. Entonces, es un trabajo bidireccional, que creo que es el reto más grande de ser docente: el formar, el aprender y el nunca dejar de aprender. Muy bien, vamos a una penúltima pregunta. Más que pregunta, es un comentario de la maestra Mira Alemán y dice, y a eso le sumamos los problemas que tenemos todos en nuestro hogar, ya sea familia y todavía los problemas en la escuela, se vuelve el doble de esa afectación mental o estoy mal. Es real, y creo que eso resume muchas de las cosas que hablamos, ¿sí? A eso específicamente me refiero cuando no puedo dejar de ser persona, cuando no puedo descuidar lo que yo hago, descuidar mi entorno, ¿sí? Hay un reto muy grande ahorita para los directivos de los centros de educación, llámese colegio, universidad, y es lograr mantener la salud mental de sus docentes, porque creo que uno de los objetivos de cualquier centro de educación es ser muy buenos en lo que hacen, tener unos reconocimientos, tener cierto grado o cierto estatus dentro del entorno de escuelas o de academias o de universidades. Y eso solo se logra cuando yo tengo docentes que emocionalmente están bien, que emocionalmente saben cómo trabajar, que saben cómo ejecutarlo, ¿sí? Por eso el tema de salud mental ha tomado tanta importancia en el último tiempo, ¿sí? Porque lo uno a la pregunta que me hacían anterior: si yo tengo a mi gente bien, tengo excelentes resultados. Pero cuando yo desde lo administrativo minimizo todo el tema emocional, uf, es cuando en los espacios académicos, digamos que más complicado se pone el tema, ¿sí? Y todo esto también viene, y lo veremos también en el curso, y es la manera de comunicación emocional en esos entornos, que generalmente los docentes suelen hablar y suelen expresar toda su parte de lo que sea, de sus incomodidades, o inclusive también desde las cosas positivas hasta un último momento, ¿sí? Hasta que ya uno dice, uy, si usted hubiese hablado dos meses antes, todo hubiese sido diferente. Entonces, esto viene ligado a muchísimos temas que implican y que están implicados desde la salud mental, digamos que en todo el entorno académico, porque aquí estamos hablando netamente de los docentes, pero cuando hablemos ya del entorno académico, vamos a ver temas de bullying no reconocido, temas de bullying disfrazado, bueno, muchísimos otros temas que se van a empezar a ver ahí. Muchas gracias, maestra. Y la última pregunta que nos hacen tanto en el chat como en el Facebook es, ¿qué es lo que se va a abordar en esto la próxima semana en este curso que vamos a tener con usted de inteligencia emocional? Vamos a reconocer muchos más conceptos, ¿sí? A tener, a clarificar o simplificar los conceptos básicos que debemos manejar nosotros como docentes para generar estrategias efectivas en cuanto a la regulación emocional, tanto del docente como del entorno. Es decir, generar estrategias de aprendizaje basados en un reconocimiento emocional, en una generación de estrategias de aprendizaje social
efectivo de la materia o del contenido que usted esté dando, pero enfocadas también en la regulación y en la salud mental de los niños y de los docentes. Muchas gracias, maestra. Antes de enviar la liga del registro de constancia, quiero agradecerle que hoy ha estado acompañando en esta conferencia y me voy a permitir en compartir, un momentito, un momento. Me voy a permitir compartir el reconocimiento que Forum le hace, le reconoce con esta tarde. Voy a dejar de compartir allá. Sí, ya está. Forum, el Centro de Estudios Profesionales Forum reconoce a la especialista, la psicóloga Carolina Nieto Parra, por haber impartido esta conferencia titulada Salud Mental e Inteligencia Emocional de los Docentes al Aula, llevado a cabo el día de hoy, 27 de febrero de 2025, en esta modalidad virtual, firmado en el estado de Quintana Roo, México, y muchas gracias por habernos acompañado, maestra Carolina, y algún mensaje que le gustaría compartir en lo que nosotros compartimos aquí en el chat, el enlace de Constancia. Sí, creo que un cierre y es algo por lo que he venido trabajando mucho. Digamos que mi fuerte son los deportistas en formación y de alto rendimiento y con ellos he podido aprender y entender junto con los entrenadores y todos los docentes con los que he tenido la oportunidad de hacer equipo. Y es que cuando trabajamos en pro de nuestro bienestar, el resultado va a ser completamente diferente. La actitud con la que yo asumo mis emociones y con la que me asumo a mí mismo va a ser determinante en el resultado que yo quiero conseguir. Entonces, si trato de ser empático con los demás, soy empático primero conmigo mismo. Si quiero que todo el mundo esté feliz, tengo que hacer primero que yo esté feliz conmigo mismo. Entonces, cuidarme a mí mismo siempre será la mejor ruta para lograr cualquier objetivo de forma satisfactoria. Y vuelvo y les digo, no se trata de que todo el tiempo tengamos que estar bien, se trata de saber y entender qué hacer cuando estoy mal, ¿sí? De reconocer que hay momentos en los que debo parar, de reconocer que hay momentos en los que así como quiero escuchar a todo el mundo, porque creo que una de las características que tenemos todas las personas que trabajamos en la docencia es eso, ¿no? La necesidad de generar cambio, de enseñar, de construir, pero pues lo que les decía ahorita, la forma más fácil de hacerlo es generar cambio, construir, pero a mí mismo primero, para poder generar un resultado pues mucho mejor desde todo lo que yo haga. Muchas gracias, maestra. Y antes de irnos, vamos a tomar nuestra tradicional foto. Cada vez que tenemos un curso, tomamos la foto que marca para nosotros como esa buena vibra, esa creación de esta comunidad que hemos ido formando a lo largo de estos 2 años, que bueno, vienen muchas novedades a partir de la celebración de los 2 años de Forum, de creación de Forum. Y bueno, quienes puedan prender su camarita, vamos prendiéndola para la foto oficial, la foto de recuerdo, y les agradecemos de verdad que nos hayan estado acompañando. También agradecemos a los que no nos han seguido en la transmisión de Facebook. Muy bien, con la foto en 3, 2, 1. Un segundo, somos varios, así que vamos a hacer un poquito de más capturas. Muy bien, pues ha sido un gusto tenerles. Muchas gracias, maestra Carolina, y nos vamos a estar viendo la próxima semana en este curso de inteligencia emocional aplicada a la educación, 5, 6 y 7 de marzo. Se les vamos a hacer llegar la información junto con su constancia, y también le decíamos en los estados donde tienen ahí en receso escolar por el carnaval, también le decíamos un buen descanso este puente o este fin de semana largo. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en este primer evento de Forum en esta ciclo de conferencias. Gracias, buenas noches a todos.